Espero que este tema salga relativamente rápido, pues no en esta clase, pero sí en las subsecuentes. Vamos a trabajar este ejercicio, lo vamos a hacer inicialmente en Excel. Es una destilación de 5 componentes, ya les comparto pantalla. Es una destilación simple en 5 componentes que vamos a desarrollar por el método de punto de burbuja y la solución de las ecuaciones de Thomas, el método de Thomas. Es una columna de destilación que ingresa etano, propano, N-butano, N-butano, pentano y N-hexano a una columna de destilación. Entonces, pues podemos asumir idealidad en fase líquida y fase gaseosa. El número total de etapas, incluyendo condensador y hervidor, es 16. La columna, la alimentación de entrada, 1 entra en la primera, en la etapa número 6, a 170 grados y 300 psi, con un flujo de 41 libramol por hora. Y una composición, pues la que dan acá. La corriente 2 ingresa en la etapa 9, con un flujo de 59 libramol por hora y la composición que indican acá. La presión en la columna se mantiene constante a 240 psi y el flujo de vapor de la primera etapa, es decir, este es un condensador parcial, como pueden ver acá. El flujo de vapor de esa etapa es de 15 libramol por hora. Y el líquido en la primera etapa, L1, es decir, este que se devuelve el reciclo, es de 150 libramol por hora. El producto obtenido de la primera etapa tiene la salida lateral 1 de 5 libramol por hora, es decir, este destilado es condensador parcial, entonces B1 creo que era 15 y 1 es 5. Si tenemos un intercambiador en la tercera etapa, cuyo calor es de 200.000 BTU por hora, es decir, este intercambiador. Y además en esa misma etapa hay una salida lateral U de 3 libramol por hora. Y la salida de vapor de la etapa número 13 es de 37 libramol por hora, también una salida lateral. ¿Listo? Nos están dando el calor específico y la presión de vapor en estas dos ecuaciones, donde las constantes están acá. Y pues nos dice que calculemos la temperatura por etapa, el vapor y las composiciones de líquido y dibujemos todo a través del número de etapas. ¿Listo? Entonces, pues técnicamente eso es lo que nos están diciendo. Aquí tenemos el C sub P. Pues este ejercicio ya está desarrollado acá, está desarrollado completamente en MATLAB. Entonces lo vamos a hacer en Excel para ver cómo funciona el método de punto de burbuja. El método de punto de burbuja pues lo explican acá anteriormente en este libro. Entonces nos vamos a basar en este ejercicio. Aquí no lo tienen como diagrama, pero pues explican cómo funciona el método de punto de burbuja. Pero en este otro libro, en el de destilación multicomponente, pues sí te explican que existen varios métodos. Uno es el de punto de burbuja, propuesto por Wan y Henke. El otro es el de corrección simultánea, propuesto por Naftali Sheldon, Sandholm, perdón, y el de Inside Out, propuesto por Boston y Sullivan. En este caso vamos a trabajar el de punto de burbuja. En este compilado están los 3 métodos, pero vamos a trabajar únicamente ese. Aquí presentan todas las ecuaciones que vamos a trabajar, las ecuaciones mesh, una modificación de las ecuaciones mesh, el algoritmo de la matriz triagonal, que es el método de Thomas para resolver la composición en fase líquida por etapa, y pues aquí explican el método de punto de burbuja. Lo interesante de este libro es que lo trae en diagrama, ¿listo? Entonces, pues es importante verlo en diagrama para saber cuál es el orden lógico de cálculo que tenemos que realizar. Entonces, inicialmente necesitamos saber todos los flujos de alimentación y sus respectivas composiciones, que lo conocemos, las condiciones de alimentación, temperatura, presión o entalpía, 2 de estos 3, la presión por etapa, las salidas laterales de vapor y de líquido por etapa, todos los flujos de calor por etapa, excepto el flujo del condensador y el flujo del hervidor, el número de etapas, la relación de reflujo, el flujo de destilado de vapor. Entonces, todas esas condiciones ya las tenemos. ¿Listo? Entonces, vamos a montar una plantilla aquí en Excel. Vamos a abrir un Excel nuevo. Y vamos a montar una plantillita. ¿Listo? Entonces, por favor, vaya abriendo sus Excel.
para que vayan armando la plantilla. En esa plantilla inicialmente vamos a poner un dibujito. A mí, la verdad, me gusta poner mucho los dibujitos. En un segundo aquí anoto algo que tengo que hacer extra, me acordé. Listo, ya listo. Ya apunté. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a coger este dibujito, no lo vamos a llevar. Vamos aquí a definir pues, el dibujo. Espera un poquito, para que me quepa. Vamos a definir aquí, por ejemplo, la alimentación 1, que tiene un flujo, nos decía aquí el libro, de 41 miligramos por hora. Una composición de 1, 2, 3, 4, 5, de 0.061, 0.342, 0.463, 0.122, 0.012. Confirmemos que me quedó bien hecho, haciendo la suma. Sí, quedó bien hecho. Listo, entonces nos hacemos las condiciones de temperatura en grados Fahrenheit y de presión PSI. Dice que la temperatura son de 170 grados Fahrenheit y la presión PSI. Listo, por el otro lado tenemos la etapa 2, también en libra-mol por hora, con un flujo de 59 libra-mol por hora. La composición 1, 2, 3, 4, 5 de 0.0085, 0.1017, 0.3051, 0.5085 y 0.0762. La presión en la columna, bueno, pero la presión de entrada son 240 psi. La temperatura de alimentación en grados Fahrenheit es de, no, 275 y 230. Listo, 275. La presión de la columna en PSI de 240 PSI. Y además nos dicen que el flujo de vapor en la etapa 1, B1, en libra-mol por hora, es de 15 libra-mol por hora. L1, también en libra-mol por hora, es de 150 libra-mol por hora. Que U1, también en libra-mol por hora, es de 5 libra-mol por hora. Que U3, libra-mol por hora, es de 3. Que Q3 en BTU por libra-mol es de 200.000. Finalmente, que W13, también en libra-mol por hora, es de 37. Sí, esa es la información básica que nos da el ejercicio. Pues eso es lo que nos dice aquí el algoritmo que debemos tener inicialmente. Todos los alimentos y los flujos de alimentación, es esto, condiciones de alimentación, presión y temperatura.
Presión y temperatura las tenemos. La presión de la columna la tenemos. Todas las salidas laterales, si las hay, las tenemos. Tanto el vapor como el líquido. No, U es líquido, W es vapor. Todos los flujos de calor, excepto el calor en el condensador y en el hervidor. Número de etapas, sabemos que son 16. L1, L1 lo tenemos. B1 lo tenemos. Y pues ya, ¿listo? Entonces el método nos indica, oiga, se tiene que empezar a suponer unas variables. Entonces vamos a suponer la temperatura. O sea, esto lo vamos a trabajar por etapas. Una etapa, dos etapas, tres etapas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Al final tenemos 16 etapas. Entonces nos dice, oiga, suponga todas las temperaturas. Entonces vamos a suponer todas las temperaturas en grados Fahrenheit. ¿Listo? ¿Por qué tenemos que suponer las temperaturas? Porque recuerden que el equilibrio de fases y las entalpías dependen de la temperatura. Entonces, al final, esas temperaturas las tenemos que suponer. ¿Cómo las podemos suponer? No sé. Por ejemplo, la temperatura en la etapa 6, que es por donde está ingresando la corriente de alimentación 1, es de 170. Entonces, más o menos esta etapa pues, va a tener el valor de 170. Entonces, aquí podemos bajarla a 160, 150, 140, 130 y 120, ¿sí? Digamos, algo lineal. Son supuestos, únicamente supuestos. Y la temperatura en 9 estará alrededor de los 230. Aquí podemos poner 200 y aquí podemos poner 220. Listo. Y ahí empezar a subir. ¿Listo? Estas son supuestas. Como son supuestas, en algún momento las vamos a tener que validar. ¿Sí? Pero por ahora, simplemente las suponemos. Entonces vamos a poner aquí que son supuestas. ¿Qué más nos dice el método? Inicializar las variables de corte BJ. Ok, entonces tenemos que hacer lo mismo con BJ. BJ también lo tenemos que suponer. B, recuerden que es el flujo de vapor. Entonces, pues sabemos que B1, B1 lo conocemos, que es de 15 mol por hora. E2 podríamos llegar a conocerlo. Vienen acá. B2 es lo que sale de la etapa 2 a la etapa 1. Entonces, lo que entra acá al condensador, pues va a ser igual a lo que sale. ¿Y lo que sale qué es? B1 más U1 más L1. Entonces, esto sería B1 más U1 más L1. Este también lo conozco. Lo que no conozco son los de ahí para abajo. Entonces, pues todos esos también los tengo que suponer. Supongámoslos, pues, por ejemplo, todos igual a 100. 100, 200, bueno, el valor que usted quiera. Al final debería llegar, de pronto en más iteraciones, pero debería llegar. Entonces, como pueden ustedes observar, tengo 16 más 14, tengo 30 variables, 30 suposiciones. Por lo tanto, debo generar 30 ecuaciones para que el sistema pueda ser resuelto. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas? ¿Ninguna? Bueno, entonces nos dice calcular X por el algoritmo de Thomas, un componente a la vez. Ok, entonces vamos a buscar ese algoritmo de Thomas en qué consiste. Vamos a subir. Aquí encontramos que es el algoritmo de la matriz diagonal o método de Thomas. Dice que la clave para el éxito de los métodos de simulación rigurosos es esta matriz diagonal, que resulta de modificar las ecuaciones M. Recuerden que las ecuaciones M eran los balances de materia por cada una de las etapas. Cuando se eligen como variables de corte TJ y BJ, lo cual lleva a ecuaciones M modificadas lineales en la variable fracción mol de líquido. Este conjunto de ecuaciones para cada componente es resuelto mediante un algoritmo de Thomas que es una modificación de la eliminación gaussiana tradicional. Las ecuaciones M modificadas se obtienen cuando se sustituye la ecuación E en la ecuación M para eliminar Y. La sustitución del balance de materia general en las ecuaciones M para eliminar L y el resultado de dicha sustitución para cada etapa y cada componente, pues son las ecuaciones que nos muestra a continuación. Es un sistema matricial, esto es una matriz, donde A es una matriz,
X es una matriz, no, sí, bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, este es un sistema matricial. A, B y C y D son, bueno, D es un vector, A es un vector, B y C son matrices. Y X y J, pues es la composición de cada uno de los componentes. O sea, en nuestro caso tenemos composición de 1 a 5 en cada una de las etapas. Es decir, aquí lo que tenemos que hallar es la composición de cada uno de los componentes, son 5 componentes, en cada una de las 16 etapas. ¿Listo? Entonces, ellos nos plantean una matriz, esta es la matriz que tenemos que armar, una matriz por cada uno de los componentes. Entonces, al desarrollar esta matriz, al final todos estos son números, y el vector de los independientes también es un número. Al desarrollar este sistema de ecuaciones, lo que vamos a encontrar son las composiciones de cada uno de los componentes en cada una de las etapas. ¿Sí? Pero para llegar a eso debemos definir lo que es A, B, C y D por cada una de las etapas. Entonces, ellos nos lo muestran aquí dentro de estas ecuaciones. Entonces, como podemos observar, estas ecuaciones en ningún momento tienen L, que era uno de los objetivos, que L estuviera, que ya L no estuviera dentro de las ecuaciones. L es el flujo de líquido. Únicamente está en función del flujo de vapor que, bueno, de algunos flujos de vapor que conocemos, otros no los conocemos, y pero están supuestos, recuerden que estos flujos de vapor están supuestos, está en función de los U's, y de los W's y de los F's. U, W y F, recuerden que lo conocemos, eso sabemos cuánto vale. Los flujos de vapor los supusimos, entonces al final, con esos valores supuestos, podemos calcular A. B también lo podemos calcular, ¿por qué? Porque es que el flujo de vapor lo conocemos, recuerden que lo supusimos. El alimento, las salidas laterales las conocemos, es parte del algoritmo. B1 lo conocemos, UJ lo conocemos, y la K, pues técnicamente la conocemos. ¿La K qué es? Pues la constante de distribución, la que se halla a través del equilibrio de fases. Aquí vuelve otra vez a salir la K, el B lo conocemos, K lo conocemos, que viene del equilibrio de fases, y la condición de alimentación también lo conocemos. Entonces técnicamente todo esto lo conocemos para poder montar las matrices. ¿Listo? Pero antes de montar las matrices, como ustedes pueden observar, necesitamos primero calcular la K, es decir, la constante de equilibrio. Aquí en el libro nos dicen que el valor de K se obtiene por el phi de IJ sobre B, el phi de IB, o sea, el coeficiente de fugacidad sobre el de actividad en cada una de las fases. Pues ellos ya aquí lo obtenían en una función, PIGEU. Bueno, eso no lo vamos a trabajar. Pero aquí nos están diciendo pues que tenemos la posibilidad de calcular la presión de saturación con esta ecuación. Entonces está la presión de saturación. Recuerden que el modelo, un modelo de gas ideal, asumiendo un modelo de gas ideal, podemos asumir que la K va a ser igual a X sobre Y. Y esto pues va a ser igual a la presión de vapor sobre la presión total del sistema. Entonces, para determinar la K, pues necesito la presión de vapor. ¿Listo? Entonces, por eso es que necesitamos Antoine en este momento. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar metiendo estos coeficientes para la ecuación de Antoine. A ver si son estos los que yo utilicé acá. A ver si son estos. A1, 538, sí, aquí está. Listo, entonces háganme un favor. Metan esta tablita aquí pues en la parte superior donde ustedes quieran, que de tal manera que pues puedan trabajarla dentro de su simulación. Aquí esto está como muy grande, si lo ponemos así, le puse unos casillitos más acá. Ay, perdón, insertar. Ok, entonces aquí vamos a tener componente 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tener presión crítica en PSIA, temperatura crítica en Rankine, temperatura crítica en Rankine. Pero pongámoslo ahí. A1, A2 y A3. Listo. Pues por favor, ayúdenme a llenar esa tabla en sus ejercicios. Vuelvo en 5 minutos.
Profe, Olvidó colocar los datos. Eso no está en el Drive, ¿verdad? Eso está en el documento, creo, en el del libro ese de MATLAB, pero Mm, no sé qué página. vale. 388. Gracias. A ver, aquí está hablando solo. ¿Listo, muchachos? Ajá. Muchachos, ¿listo? No, un minutico más. Vale, listo. Alejandro tenía uno. Dile a Alejandro, mi amor, no tengo. Está el chiquito. Tú te llevaste uno esta mañana.
Bueno, ¿listo? Yo creo que sí. Listo. Bueno, entonces vamos a calcular la presión de vapor de cada una de las especies. Recuerden que tenemos 5 especies, entonces necesitamos calcular la presión de vapor de cada una de ellas. Profe, ¿está mostrando pantalla? Listo. Entonces tenemos que calcular la presión de vapor de cada una de las 5 especies. Aquí le vamos a dar una fila. Obviamente de cada una de las 5 especies en cada una de las etapas, ¿no? Porque pues como la temperatura idealmente va a cambiar, pues la presión de vapor también va a cambiar. Entonces para este caso la ecuación, según aquí el libro, ¿dónde está el libro? Es logaritmo natural de la presión de saturación sobre la presión crítica es igual a esta función. Entonces si despejamos eso, nos queda que el exponencial de todo esto por la presión crítica es la presión de saturación. Entonces aquí lo que vamos a tener es que, esto está muy arriba, vamos a tener que esto es igual a la presión crítica por el exponencial de la función A1 menos A2 sobre T más A3. Entonces ahí tenemos la presión de vapor. Obviamente tenemos que dejar en este momento constante, pues las constantes están en la fila 2. A ver, quiero ver si lo bajo. Ok, a ver, si lo corro. Eh, bueno, ok. 4, 4, F4. ¿Listo? Pues con eso tendría los cálculos de presión de vapor de la sustancia 1. Para la sustancia 2, pues simplemente cambio las constantes. Para la sustancia 3, pues también cambio las constantes. Y así sucesivamente. Listo. Arrastro. Tengo que arrastrar. Y ya calculé las presiones de vapor. ¿Listo? ¿Listas las presiones de vapor, muchachos? Un minuto, profe. Vale.
Profe, a mí me da diferente. ¿Por qué? Creo que es por la presión crítica que no, digamos en la, o no sé, en las demás, si sea, pues se vaya balanceando. Ah, no lo cambié. A mí también me están dando diferentes la presión 3, 4 y 5. No cambié la presión crítica. Listo. ¿Vale? Listo. ¿Listo? Bueno, ya con esto podemos calcular las constantes de distribución K. También una por componente. Es que habíamos dicho que era la presión de vapor sobre la presión total del sistema. Por cada una de los componentes por cada una de las etapas. Listo, ya montamos nuestro equilibrio. ¿Listo? Bueno. Bueno, con las constantes de equilibrio ya podemos, a ver, volvamos al algoritmo de Thomas. Ya podemos calcular, ya tenemos cuánto es B, tenemos los F, los W y los E's, los B's también los conocemos, entonces ya podemos calcular A, B, C y D, ¿cierto? Porque ya tenemos la constante de distribución. Lo único que faltaría poner de pronto es una fila de F's, una fila de W's y una fila de U's, porque estas son funciones de sumatoria, ¿sí? Entonces a medida que yo voy aumentando el J, recuerden que es el número de etapas, por ejemplo, para la etapa 16, implica la sumatoria de todos los alimentos W's y U's de la etapa 1 a la etapa 15. Entonces, pues es mejor ponerlo así, de tal manera que pues uno sepa lo de la sumatoria. Entonces, pues el alimento ingresaba en 6, ¿cierto? Si no estoy mal, pues vamos a buscar la etapa 6. Entonces el alimento 41 está en B10. Aquí en la etapa 6, igual a B10. Y en la etapa 9, si no estoy mal, ingresaba el otro alimento, según lo que dice acá, y era de 59, y eso está en B19. En la etapa 9, B19.
Y pues los demás son ceros, ¿sí? O sea, era simplemente por facilidad, para no estar yendo y viniendo, sino ya es tener todos los datos acá para calcularlos. Pues todos están relacionados. Miramos a ver con W, ¿por dónde sale? W solo sale por 13, ¿no? Y es en J17. O sea, en J17 igual a J17, sí. Y el resto son ceros. Y U tenemos 1, 1 y 1, 3. 1, 1 en J10 y 1, 3 en J12. 1, 1 en J10. Y J13 era, no, 12, 12. Listo. La etapa 1, 2 y 3, sí. Listo. Ahora sí, definamos A. ¿Entendemos la sumatoria o es necesario que la desarrollemos? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo creen? ¿Es clara la sumatoria? Por ejemplo, para J sería BJ. BJ sería pues el B que tenemos acá. Más la sumatoria entre 1 y pues técnicamente 0. ¿Sí? 1 y 0. ¿Sí? Porque es 1 y J menos 1 pues 0. Entonces esta sumatoria en el primer caso no va. Menos B1. Ah, bueno, desde la etapa 2. Ah, sí, el primero no lo tenemos. O sea, el primero no existe. No vi esa parte. Desde 2 hasta N. O sea, desde la etapa 2 hasta la etapa N. Entonces vamos a etapa 2. Entonces sería BJ, sería B2. ¿No? Más la sumatoria entre 1 y 1 de F1 menos W1 menos 1. Entonces sería más F1 menos W1 menos 1 menos, dice acá, B1, que es una constante. Entonces B1 siempre va a terminar constante. F4. Listo. Entonces ya tenemos el primer A. ¿Cómo sería el segundo A? Sería igual a B2, BJ, no, sería el tercer A. A3 sería B3, más la sumatoria entre 1 y 2. O sea, sería F1 menos W1 menos U1 más F2 menos W2 menos U2. Entonces sería más F2 menos W2 menos U2 más F1 menos W1 menos 1. ¿Listo? Y eso menos P1 como constante. 4. Entonces, si revisamos esas dos ecuaciones, miren que, a ver, ¿cómo lo revisamos esto aquí? Pongámosle un vista dividir. Si revisamos esas dos ecuaciones, como para ver el panorama completo, colocamos esto un poquito allá. Y ahora sí se ve mejor. Listo. Revisamos las dos ecuaciones. Miren que lo único que cambia es que va corriendo el N13, mire, N12, N13, y se les va sumando cada vez una fila adicional. Entonces, para el siguiente sería, copiamos esto, entonces si lo corremos, muy bien, sería el N14 más la fila, la resta entre F, W y U de la fila 13, de la fila 12 y de la fila 11. Entonces nos tocaría sumarle lo que pasa en la fila 11. Entonces sería menos más este. Y así sucesivamente. Entonces miren cómo va aumentando. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer algo muy sencillo, es copiar todo este Z11 hasta AB11,
es decir, los valores de F, de W y de U en la etapa 1 y correr a la siguiente y que me sume lo que acabo de copiar. Pues al siguiente, que me sume lo que acabo de copiar. Pues al siguiente, sume lo que acabo de copiar. Después al siguiente, que me sume lo que acabo de copiar. Pues al siguiente, y así sucesivamente. Miren que es un término acumulativo. O sea, por ejemplo, si estoy en la, aquí estoy en la que, esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en la 9, si estoy en la etapa 9, pues en la etapa 9 va el B de 9, mírenlo, aquí está el B de 9, a ver, pongámosle las etapas, B de 9, más la sumatoria entre 1 y 8, 1 y 8, 1 y 8, de F de 1 menos W de 1 menos U de 1, más F de 2 menos W de 2 menos U de 2 y así sucesivamente hasta llegar a la fila 8. Mira que no hemos tocado la 9. Y todo eso menos B1. ¿Listo? ¿Queda claro ese pedacito? ¿Sí? Bueno. Entonces continuemos. El siguiente, pues le sumamos otra vez el término que ya traíamos en memoria. ¿Listo? Listo. ¿Claro los das? Todos les dio similares. Muchachos. Sí, profe. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Bueno. Ahora vamos con las Bs. Las Bs, pues miren, aquí está también la sumatoria. Es menos, esto sí va desde 1 hasta n, va por de la etapa j más 1, eso si es para 1 sería de la etapa 2, más la sumatoria desde 1 hasta 1, del mismo término, miren que es el mismo término, menos b1, más uj, más bj, más wj por k. Entonces démonos cuenta que vamos a tener tantos b's como k's. Si tenemos 5 k's, vamos a tener 5 b's. Es decir, aquí vamos a tener un b para 1, un B para 2, un B para 3, un B para 4 y un B para 5, porque es que como el B depende de la constante de distribución y cada constante de distribución se dio para un componente, pues tenemos 5 constantes de distribución porque tenemos 5 componentes. Entonces sería igual a menos EJ más 1, o sea, si estamos en la etapa 1, sería el de la etapa 2, más, lo voy a poner aquí entre paréntesis, la sumatoria entre 1 y 1, F menos W menos U. Miren que también es una función acumulativa, entonces vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos ahorita, ir acumulando a medida que vamos pasando. Ok, aquí sí hay. Menos acá. Ok, menos B1 como constante, F4, más UJ, ahí está, más paréntesis,
BJ más WJ, BJ más WJ, y ese término multiplicado por la constante de distribución, en este caso, de la etapa J del componente 1. Listo, y cerramos. Listo, entonces ya ahí tenemos el siguiente valor de B. Si lo queremos pasar al otro componente, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay que cambiaría entre componente y componente. La constante de distribución, ¿cierto? Entonces, si les parece, vamos a ver cómo podemos poner constante a que varíe hacia abajo, pero no hacia el lado. Ah, no, ¿cómo sería la vuelta ahí? Tiene que variar hacia el lado y hacia abajo, ¿cierto? Profe, el signo pesos ahí al lado del símbolo, o sea, creo que es ahí donde tiene eso, te pone el signo pesos y deja constante la fila. La columna. Y en el medio es para la fila. Eso. No, pero espera, es que estoy pensando aquí, quiero dejar constante. A ver, si quiero cambiar de componente, lo único que cambio es ¿cierto? Si es primero, ¿qué es? ¿Fila o columna? Si es el primero, es columna, y si es el segundo, es fila. Dejar constante fila. No, quiero dejar constante columna. ¿Sea así? Sí. A ver. Mm, No, no. Esto es para allá. No, entonces ahí sí. O sea, No, pues, ¿sabe qué? Deje así y hacemos así. Deje así. Hacémosla más bien así. Y que esto sería 12, que sería, anoté. Entonces, el siguiente componente, la siguiente K sería en U. En U2, en U11, unicar, no, U. La siguiente sería en U, V. La siguiente sería en W. Y la siguiente sería en X. Listo. Bueno, para terminar, hagamos la de la fila 2, o sea, la etapa 2, fila 12. Se supone que es la misma ecuación, corrida hacia abajo. Sí, pero recuerden que debemos sumar los términos que están en la fila anterior. Entonces sería menos este, más este. ¿Listo? Entonces, revisémoslo. Estamos en la fila 2, entonces sería B3, J más 1, más la sumatoria entre 1 y 2, F1 menos W1 menos U1, más F2 menos W2 menos U2, más N11, que es el vapor en 1, sí, sigue siendo ahí, vapor 1, que es N11, sí, N11, más UJ, o sea, sería AB12, sí, más N12, sí, está bien, por la constante de distribución T12, listo, está bien. Bueno, entonces lo mismo hacemos con los otros, que sería ¿en qué íbamos? U, eh, no, es del lado. U, W y X. Listo. Bueno, entonces para mañana, bueno, no para el lunes, vamos a trabajar este mismo ejercicio. Entonces, por favor, lleguen con esta tabla terminada, por lo menos la de B.
Listo. ¿Listo? ¿Lista la tarea? ¿Entendida? Sí, profe. Bueno, listo chicos, entonces muchas gracias por su asistencia y nos vemos el próximo lunes. Les voy a pedir un favor antes de